Hola hermanas, ¿cómo están? Bueno, ya estamos terminando. Esta es la última enseñanza, el último estudio que tenemos de Primera de Pedro de este año. Así que este sería el último día que vamos a estudiar del 2020. Así que bueno, hermanas, les animo si es que no han podido o les ha costado poder seguir estos estudios, que en este tiempo que vamos a tener a lo mejor un poco más libre, entre comillas, puedan aprovecharlos. Están en orden, están en YouTube, solamente es buscarlo, y si no, si les cuesta buscarlo algo, comuníquense con nosotras por el WhatsApp de mujeres, y ahí no hay ningún problema para que podamos ayudarlas. En caso de que alguna no lo haya seguido durante el año, todavía está la oportunidad para hacerlo. Así que vamos a orar para comenzar y para que el Señor pueda guiarnos y bendecirnos. Oremos. Bendito Padre, le doy gracias, Señor, por este día. Le agradezco, Padre, por esta oportunidad que nos da de nuevamente estar juntas, tal vez a la distancia, pero por medio de tu palabra. Y te agradecemos todo este tiempo, Señor, que hemos tenido de tu enseñanza, con errores a lo mejor de nosotras como siervas, con pecados, pero Señor, tratando siempre de poder llevar tu palabra, y de que tú seas quien hable, de que tú seas quien trabaje en los corazones de cada una de mis hermanas y de nosotras mismas. Te alabamos y pedimos tu dirección en este momento también, para que sea de mucha bendición y que haga, Señor, eco en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, hermanas, la semana pasada quedamos hasta el versículo 11 del capítulo 4, ya, de Primera de Pedro. Y hoy día vamos a terminar el capítulo 4, así que le voy a pedir que tengan sus Biblias ahí ya en el libro, y pudiendo leer desde el versículo 12 en adelante. Ya, así que vamos a leer la palabra del Señor terminando este capítulo. Y dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Qué hermoso pasaje. Bueno, podemos ver en todo el libro de Pedro que Pedro debe haber tenido un amor muy grande por aquellos hermanos en ese tiempo en la iglesia. Él en todo momento los trató con amor, trataba de hablarles de amados, hermanos míos, porque sabía lo que estaban pasando, sabían que venían tiempos más difíciles, estaban comenzando tiempos, ya tenían algunos sufrimientos, pero las persecuciones iban a ser tremendas. Y Pedro lo sabía, y esos hermanos ya estaban viendo esos efectos. Y aquí Pedro nuevamente, ya casi terminando este libro, vuelve a hablarles en el versículo 12 de amados, tratando de pastorearlos, tratando de acogerlos, de cobijarlos en esas palabras, de que ellos sientan de que Él los ama, y de que lo que está hablándole, inspirado por nuestro Dios, es con amor, es para ayudarlos, es para fortalecerlos. Y por eso les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese. Les dice, no se sorprendan. Una vez más les dice, no se sorprendan. Como si esto fuera algo extraño, como si sufrir por Cristo fuera extraño, porque no lo es. No es extraño sufrir por Cristo. Y eso mismo nosotras debemos saberlo, sus hijos debemos saberlo. Con los años siempre ha pasado. Cuando en los tiempos de Noé, como veíamos en unas clases anteriores, veíamos que el Señor tuvo que destruir por medio de la lluvia y los salvó a los que creyeron, a los que fueron fieles, que fueron muy poquitos en un arca. Y así es ahora, hasta la venida del Señor, los tiempos cada día van a ser más difíciles. Y aquellos que sean fieles, aquellos que realmente creen en el Señor Jesucristo como Salvador, deben permanecer fieles y deben saber, no sorprenderse de que van a venir sufrimientos por Cristo. Porque si somos hijos verdaderos y vamos a permanecer fieles a Él y no acomodarnos a este mundo, vamos a sufrir. Eso es algo inminente, no es algo que no vaya a suceder, no es algo extraño como dice Pedro, pero dice, amados, no se sorprendan. En Juan 15, 18, vamos a leerlo, porque siempre, como siempre les he dicho, es importante poder ir fundamentando lo que vamos aprendiendo en un versículo con la palabra en su contexto general. Y en Juan 15, 18, si lo pueden buscar o anotar para que después lo puedan repasar, en Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es decir, Él siempre poniéndose como ejemplo. Cada enseñanza que hemos tenido vemos que el Señor Jesucristo padeció antes que nosotros, pero la diferencia es que Él no tenía por qué padecer. Él era sin pecado, santo, Dios mismo, pero Él padeció para dejarnos ejemplo del sufrimiento que nosotros como hijos de Dios debemos soportar en Él y con gozo. En 2 de Timoteo 3:12, también lo pueden anotar, 2 de Timoteo 3:12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es súper importante porque dice todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Hay cristianos, y a lo mejor a nosotros nos ha pasado por tiempos, en que nos acomodamos a la gente como vive en este mundo. Hay cosas que dejamos pasar. Hay veces en que en vez de no pasar una vergüenza o que nos traten mal por decir algo que el Señor dice en su palabra y que no están de acuerdo, pasamos por alto y no estamos dispuestas a vivir piadosamente en Jesucristo, sino que tratamos de pasarlo así como, si puedo evitarme la vergüenza o el sufrimiento, hacerlo. Eso no es lo que el Señor quiere. Eso no es lo que el Señor va a aprobar cuando estemos delante de Él. Él dice que si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, va a padecer persecución. Es lo que nos toca. Es lo que debemos vivir por el Señor, ya que Él lo hizo todo por nosotros. En Juan 3:12, dice así, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No es extraño si tú estás viviendo tratando de agradar al Señor, guardando sus mandamientos, no contaminándote con lo que hacen las otras personas que viven cerca tuyo, que son tus compañeros, que son tus familiares y que practican ciertas cosas que tú sabes que no agradan al Señor y tú te preguntan, ¿y por qué tú no? Tú dices por qué no, tú dices porque al Señor no le agrada, porque Dios me dice tal cosa en su palabra, o me evito el mal rato, me evito la vergüenza, me evito el sufrimiento si es que hay situaciones que son más fuertes o hay más rechazo. El Señor dice que no nos extrañemos si el mundo nos aborrece, porque si nosotros vivimos en el Señor, es seguro de que vamos a sufrir porque vamos a permanecer fieles a Él. Muchas veces, y yo creo que todas nos damos cuenta de que a veces vivimos un cristianismo muy, muy light, muy cómodo.
nos acomodamos a no estar tan restringidos, a no estar tan sacrificados por el Señor y no sufrimos por Él. Hay que tener cuidado con eso porque tal vez estamos viviendo una vida más en la carne que en el espíritu, queriendo agradar al Señor, queriendo servirle, pero sin sacrificio. Y el Señor va a probar nuestras vidas cuando Él venga a buscarnos. Más adelantito vamos a ver a qué se refiere esto. Es triste, pero generalmente no estamos preparadas para sufrir. Pero Dios nos dice que si le amamos y anhelamos, le anhelamos a Él, anhelamos agradarle a Él, sí podemos estar preparadas, apercibidas, escuchando su voz y no la del sufrimiento, es decir, escuchando su palabra. ¿Qué me dice el Señor de esto? Yo lo digo, yo lo hago y no me resto para no sufrir. Padecer con gozo, porque no es que yo, ay, qué rico que estoy sufriendo, no es ese gozo, es sufrir. Y padecer con gozo significa que yo padezco, pero sé por qué, sé por quién, sé que alguien lo merece y sé que hay una esperanza preciosa, por lo tanto me gozo en eso. No es que yo me ande riendo cuando estoy sufriendo, porque eso a nadie le pasa. Es como, por ejemplo, cuando hemos estado esperando, sobre todo el primer hijo, esa situación, pero de un anhelo, algo como que es un sueño, voy a tener un hijo, hay alguien dentro de mí que va a nacer. Y cuando vienen los dolores de parto, cuando alguien ha sufrido dolores de parto, porque tal vez en otras situaciones no hay tanto dolor de parto, sí ha habido una cesárea, la anestesia, todo eso, pero las que han sufrido dolor de parto pueden saber un poco lo que significa en una pequeña medida el padecer, el sufrir por el Señor, pero con gozo es como esto. Yo sufro los dolores de parto, pero en mi corazón lo único que estoy esperando con gozo es la llegada de mi bebé. Eso es padecer con gozo. Imagino, hermanas, cómo Pedro anhelaba, él debe haber anhelado el lograr alentar a los hermanos, que se cumpliese el objetivo de Dios, que se gozaran, que confiaran en medio de todo ese sufrimiento, de tanto sufrimiento que estaban teniendo. Saben que habían situaciones horribles. Los romanos estaban haciendo cosas tremendas con los que eran o se declaraban creyentes. Torturas inimaginables. Me ha tocado por el mismo estudio leer un poco más, informarme un poquito más, y realmente habían torturas que tremendas. Solo por decirle algunas, hablaba de que ellos al mataban a los cristianos y hacían antorchas con sus cuerpos. Es decir, era una de las cosas que mencionaban y uno dice, ¿estoy dispuesta a sufrir eso en el Señor? Si no estoy dispuesta a sufrir el decir, el declarar con mi boca la palabra del Señor a otros por no quedar en vergüenza, porque no me critiquen, porque no me aparten, difícilmente estaría dispuesto a padecer mucho más por Cristo. Y eso es lo que debo tener y que el Señor hable en mi vida para empezar a hacerlo, para prepararme para los tiempos que vienen, que no van a ser fáciles, pero con el Señor hay gozo porque hay una esperanza viva. El hecho de poder ver con los ojos de Cristo, que Él ya está sentado en la gloria de Dios, Él ya ve todo el futuro, por lo tanto Él sabe que aunque nos permita sufrir, aunque Él permita que haya sufrimiento en nuestra vida, Él dice que sufra mi hijo, no porque no lo amo, sino que porque yo sé lo que viene y para lo que lo estoy preparando, lo estoy purificando y estoy probando su fe, para que Él se dé cuenta de que al tener fe verdadera, Él va a poder gozar también de algo que ni nos imaginamos, que será maravilloso. El segundo versículo, que es el 13, dice: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo que estábamos hablando recién. Si sois vituperados, es decir, si sois burlados, si nos hacen sufrir por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, son muy felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Dios, Jesús, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es decir, lo que decíamos recién, si nosotros
estamos dispuestas a sufrir por Cristo porque nos mantenemos en santidad y en dar testimonio a otros de mi vida en Cristo, de mi conducta de vida es diferente a la del mundo. Si estoy dispuesta a eso, quiere decir que estoy viviendo una vida realmente en Cristo. Esto, hermanos, hermanas, es una vida real en Cristo. Nosotros debemos vivirla así. Tal vez a veces se nos hace muy difícil cuando no hemos cultivado una vida con el Señor. Pero si desde hoy empezamos a decir, Señor, tú vienes pronto y tú estás mirando mi actuar cada día. En lo secreto y en lo público tú me conoces. Y yo realmente estoy siendo íntegra, tanto cuando voy a la iglesia, cuando oro en la semana, cuando hablo contigo, como cuando estoy con gente que no te cree, con gente que se burla de ti. Yo me manifiesto como tu hija. Esas cosas debo preguntármelas, reflexionar y hacerlas. Bueno, dice, si el Espíritu Santo reposa en nosotras, es decir, está diciendo, tú vas a padecer si el Espíritu Santo reposa en ti. Es decir, yo si soy una verdadera hija de Dios, es seguro que vamos a padecer por el nombre de Cristo, porque un verdadero hijo de Dios no niega a su Señor, lo muestra. Como dice, dejamos brillar esa luz, no la ocultamos. Entonces, vamos a padecer, porque este mundo no camina con el Señor, está en contra de todo lo que el Señor quiere. Bueno, vamos a leer Lucas 6, 22 y 23 para también afirmar aún más esto aprendido. Lucas 6, 22, 23. Dice, bienaventurados seréis, es decir, lo da por hecho. Bienaventurados seréis, es algo seguro. Cuando los hombres os aborrezcan, es seguro que nos van a aborrecer por como somos, por seguir a Cristo. Y cuando os aparten de sí, nos hagan a un lado, o os vituperen, cuando los hagan sufrir porque se burlan de ustedes, y los desechen vuestro nombre como que es malo, dice, por causa del Hijo del Hombre. Entonces dice que somos bienaventurados ante el Señor porque nosotros nos van a aborrecer, van a dejarnos de lado por actuar correctamente como el Señor camina, se van a burlar de nosotros, dice la palabra de Dios, y dice, y nos van a desechar, como que fuéramos malos, como que nosotros estamos equivocados. Pero esto todo es por causa del Hijo del Hombre, dice en Lucas 6, 22 y 23, dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Es decir, gócense porque van a sufrir esto, dice, en aquel día, porque hay un gran galardón si lo hacemos. Va a haber un gran galardón si somos fieles. Cuando hemos sufrido nosotras por Cristo, ¿cuánto hemos sufrido? ¿Hemos sufrido? ¿Hemos sufrido realmente por Cristo? No por nuestros anhelos o por nuestras cosas, sino por nuestro Salvador, por ser cristiana, por seguir a Cristo como Él quiere, agradándole a Él. ¿Hemos sufrido? ¿Nos ha tocado sufrir por Él? El versículo 15, 16 y 17 dice así, así que ninguno de vosotras padezca como homicida o como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y el 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es lo que hablábamos. El juicio de Dios sobre nosotros, sus hijos, sus hijas, ese juicio es disciplina. Y esa disciplina es para limpieza, para purificarnos como hijos, para limpiarnos cada día más. Por eso cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, en algún momento somos disciplinadas. También el Señor va a pedir cuenta de si sufrimos por su nombre o no, cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Cada una de nosotras, el Señor nos va a preguntar,
¿Qué hiciste en esta situación? ¿Sufriste por mí? ¿Por mi nombre? ¿Me negaste alguna vez? ¿Tuviste que declararme sin vergüenza? Todas esas cosas. Pero lo grandioso y hermoso es que no vamos a ser juzgadas para condenación, porque ya fuimos salvadas por Cristo. Y vamos a leer 1 Corintios 11, 32. No, ese lo van a ustedes leer para corroborar el versículo 1 Corintios 11, 32, para corroborar que para nosotros ya no hay condenación, no hay ninguna condenación. Así que anótelo. 1 Corintios 11, 32. Nosotros vamos a ser disciplinadas para limpieza aquí en la tierra y el Señor nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho por Él en el tribunal de Cristo, pero para los galardones que vamos a tener en el cielo. El 19, que es el último, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, lo que les dice, y nos dice a nosotros también, que, como dice, de modo que los que padecen. Entonces, si ya comprendimos que padecer o sufrir por Cristo es lo justo y es la voluntad de Dios, como dice aquí, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, es voluntad de Dios que padezcamos por Él. Es algo que Dios quiere que sus hijos pasen, no porque quieran nuestro mal, sino que porque nosotros así mostramos cuánto le amamos, cuánto valor tuvo su salvación para nosotros y que no la menospreciamos, sino que estamos dispuestos a sufrir por su nombre, jamás negarle y actuar en nuestra vida, no solo decir, no, yo creo en Dios, sino que nuestra vida muestre que nos camino igual que el mundo. Bueno, dice, bueno, entonces si nosotros ya comprendemos que vamos a padecer por el Señor, que es algo que tiene que suceder, dice que entonces traigamos reposo a nuestras almas. Como dice, encomendemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ánimo al fiel Creador. Dice, encomienden entonces sus almas al fiel Creador. Y aquí llama la atención que no dice a Dios, no dice a Jesucristo, no dice a nuestro Padre, dice que encomendemos nuestras almas al fiel Creador, mostrando lo grande que es nuestro Padre. Es el creador de todo, es eterno. Él creó desde el principio y hasta la eternidad. Todo está bajo su poder. Todo lo que existe fue creado por Él. No hay nada que se escape de su control. Entonces, encomendemos nuestra vida cada día en los sufrimientos por Él, en el Señor, porque ese es nuestro Dios. Es realmente poderoso, todopoderoso. Y no solamente sabemos que Él tiene todo en control, dice, sí, tiene en control, pero yo estoy sufriendo. Bueno, confiemos en su gran amor y en que su plan es fiel, que Él no se equivoca y que lo que está haciendo es comprobar a nosotros mismos, porque Él todo lo sabe, que creímos realmente en un Dios valioso, que valoramos ese sacrificio y que no tenemos una vida fácil de cristianas, sino que vivimos en Cristo a pesar de que podamos en algún momento sufrir por Él. ¿Quién sabe mejor todo lo que hay en nuestra vida? Lo que va a venir, lo que Él mismo va a permitir. Nadie, solo Él. La maravilla, hermanas, es que siempre Él va a obrar como nuestro Padre a nuestro favor como hijas, preparando todo para la eternidad gloriosa y en plena felicidad con Él. Vamos a sufrir aquí si permanecemos fiel, pero gozosas, no tristes, no temerosas, porque Dios todo lo tiene bajo su soberanía y Él está preparando un lugar precioso. Es largo este capítulo que quiero dejarles, pero ojalá, hermanas, no se lo pierdan de leerlo en Salmos 31, que puede hablar como David hablaba con Dios
y cómo él realmente creía en él, en el sufrimiento, y sabía lo que venía. Léanlo porque es de mucho ánimo y aliento, hermanas, para sus vidas. Es como una tarea, pero es como un regalo también. Y como última enseñanza, último estudio, hermanas, quiero alentarles una vez más, y me aliento y quiero que estén orando por mí, yo por ustedes, las unas por las otras, a buscar la santidad. Porque nuestra vida cada día va a ser más probada en ese sentido. Nuestras decisiones, nuestro hablar, nuestro actuar, debemos buscar la santidad espiritualmente, en el sentido de que este mundo camina cada vez más a la perdición, la inmoralidad, las leyes inclusive, los mismos gobiernos están aceptando cosas que para nosotras son aberración y debemos vivirlas en el Señor y firmes, sin transarlas. Todas esas cosas las podemos hacer si buscamos santidad en su palabra y vivimos, obedecemos la palabra. Eso nos lleva a tener un ejercicio de santidad que nos ayuda a estar firme contra estos tiempos. Y el tema es no agobiarnos, que esto que vivimos y que sabemos que va a venir y que sabemos que el mundo no va mejorando, va empeorando, no nos inunde de miedo, de temor y de estar como atormentadas. No debemos vivir así. Nuestra mira está, el Señor viene. El Señor tiene preparado lo mejor. Mi vida no puede estar centrada tanto en la tierra, sino que trabajando para ejemplo de nuestros hijos, de nuestras familias y de nosotros mismos para permanecer fiel y dar fiel testimonio a otros, para que muchos puedan disfrutar de lo que nosotros ya con seguridad sabemos que vamos a disfrutar en el Señor, sin merecerlo, pero lo vamos a disfrutar. Tenemos esa esperanza, hermanas, y es una bendición inigualable. Así que animémonos, oremos las unas por las otras en este tiempo de vacaciones, si se puede decir entre comillas, y seguir pidiendo dirección al Señor para todo lo que viene como iglesia en este tiempo de pandemia, que pronto podamos volver a caminar en forma presencial. Todas esas cosas, no dejemos de orar por cada necesidad. Les envío un abrazo grande, grande. Sigamos llamándonos, escribiéndonos y alabando al Señor. Que el Señor las bendiga y vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias por este tiempo. Pido tu bendición por cada una de mis hermanas. Pido que tú guíes nuestros pasos, que nos ayudes a darnos cuenta cuando caminamos asemejándonos a este mundo y no a ti. Guíanos en este camino hermoso que tú nos has dado porque ya nos salvaste. Ayúdanos a ser fiel testimonio para otros que aún no te conocen y ayúdanos a fortalecernos también unas a las otras. Oramos por nuestra iglesia, por las iglesias en este mundo, por nuestros pastores y por los pastores que están guiando a cada iglesia fielmente. Dejamos todo en tu mano en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muchas bendiciones, hermanas.